Ok, Adelante. buenas noches. Para continuar con el ciclo de seminarios, voy el día de hoy, la noche de hoy, a hablar sobre el desprendimiento de retina en pediatría. La agenda está comprendida por lo que es un desprendimiento de retina, los desprendimientos de retinas asociados al trauma, asociados a anomalías del desarrollo, hábitos retinopatías hereditarias y las consideraciones quirúrgicas que se deben tener al momento de la resolución de estos desprendimientos. Entonces, ¿qué es un desprendimiento de retina? Lo conocemos como la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario de la retina y consiguiente la entrada de líquido subretiniano, lo cual va a a generar una pérdida de la agudeza visual en el paciente que lo presente. Existen tres tipos de desprendimientos de retina, los cuales son regmatógeno, traccional y seroso. El desprendimiento regmatógeno se debe a agujeros o desgarros que se encuentran a nivel de la retina, lo cual va a producir que el líquido pase a través de ellos y se encuentre en el espacio subretiniano desprendiendo la retina neurosensorial del epitelio pigmentario. También están los desprendimientos de retina traccionales, que como bien lo dice su nombre, es por un efecto de tracción, es un efecto mecánico que van a ser por fuerzas y generadas por adhesiones vitreoretinianas patológicas. Una de las causas más comunes de desprendimiento de retina traccionales en los niños es la retinopatía de la prematuridad. Y el desprendimiento de retina seroso, que es un resultado de la acumulación de líquido subretiniano, pero es subyacente a alguna enfermedad que puede ser de la coroides, del epitelio pigmentario o de la retina propiamente dicha. En cuanto al desprendimiento de retina regmatógeno, a pesar de que es poco común en la infancia, suele tener un grave pronóstico visual debido a los PBR o las vitreorretinopatías proliferativas que tienen mayor agresividad en los niños que en los adultos. La mayoría de los desprendimientos de retinas regmatógenos que ocurren en los niños son por vitreoretinopatías hereditarias o anomalías del desarrollo, y otro porcentaje viene dado por traumatismos oculares que pueden ser cerrados o abiertos. En cuanto a los desprendimientos de retinas regmatógenos asociados al trauma, aunque generalmente no es la principal causa de desprendimiento de retinas en niños, el traumatismo cerrado puede producir u ocasionar desgarros entre un 2 o 5% de los pacientes a los que les sucede. Y los cuerpos extraños intraocular, a pesar de que son poco comunes, son una de las principales causas de PBR, de proliferaciones vitreoretinianas graves en los niños. La diálisis de la retina es el desprendimiento que puede ocurrir. Tenemos dos tipos de diálisis, la diálisis traumática y la diálisis no traumática. Entonces, el desprendimiento de retina que es debido a traumatismo suele ser causado por diálisis, en el caso de las traumáticas, que esa es la desinserción de la retina a nivel de la hora cerrata. ¿Qué ocurre acá? Hay una compresión anteroposterior del globo ocular y luego de eso hay una expansión de este mismo globo ocular que va a conducir a una avulsión de la retina. En estos tipos de traumatismo también se pueden ver otros signos como son alteraciones a nivel del iris, cataratas en el cristalino y alteraciones a nivel del ángulo camerular. Y los cuadrantes más afectados son los cuadrantes superiores, tanto el temporal como el nasal. En la diálisis va a ocurrir un reclutamiento de líquido que va a ser lentamente, va a comenzar a partir de la hora cerrata a ingresar líquido a través de la diálisis y va a ir avanzando poco a poco. Este tipo de patología suele ser de difícil diagnóstico si no se realiza un buen fondo de ojo donde se pueda ver la periferia retiniana, ya que el retrasarse o el no realizarse un buen fondo de ojo puede dejar pasar desapercibidos diálisis y pueden diagnosticarse cuando ya hay una afectación en el polo posterior y la disminución de agudeza visual en el paciente ya es más notoria. Generalmente, en las diálisis de la retina traumáticas, el vitro puede permanecer adherido al polo posterior y esto va a solapar el movimiento de la diálisis. Pero a su vez, ellas responden muy bien al cerclaje escleral como tratamiento. En el trauma ocular penetrante, a pesar de que es poco común en la infancia y puede ser una complicación de la cirugía de estrabismo, sin embargo también es poco común, la herida va a proporcionar el acceso de fibroblastos extrínsecos de la esclera al interior de la retina, lo cual va a generar
proliferaciones vitreoretinianas y va a ser una mezcla o una unión de un desprendimiento de retina tanto traccional como regmatógeno. Los cuerpos extraños intraoculares son poco comunes en niños pequeños. Sin embargo, en los adolescentes es donde se pueden observar un poco más de cuerpos extraños intraoculares, sobre todo en las lesiones causadas por perdigones o por pistolas de aire comprimido. Y estos, a su vez, también están asociados a unos PBR, a unas proliferaciones vitreoretinianas bastante agresivas. Ahora bien, la diálisis no traumática es la separación de la retina a nivel de la obra serrata que no es causada por traumatismo y representa el 10% de los desprendimientos de retina juveniles. El 97% de estos pacientes presentan la diálisis en el cuadrante o en el cuadrante inferotemporal, a diferencia de las diálisis traumáticas que son más comunes en los cuadrantes superiores. Acá hay que hacer un examen de la periferia bien enfocado en la periferia de la retina y en los dos ojos, porque la mayoría de estos pacientes pueden presentar diálisis en ambos globos oculares. Estos pacientes tienden a ser hipermétropes o hemétropes y estos desprendimientos son lentos, son progresivos a medida de que lentamente va progresando la diálisis y se puede encontrar como un hallazgo incidental en la consulta o cuando la mácula se desprende, el paciente va a presentar la disminución de agudeza visual y es el síntoma por el cual puede acudir a la consulta. Aunque el éxito anatómico de estas cirugías es bastante alto, cuando hay afectación macular, la agudeza visual no tiende a ser la mejor, así sea reparada quirúrgicamente. Las diálisis familiares son raras, pero se deben considerar y examinar a los hermanos porque muchos tienen correspondencia genética y los pacientes suelen ser asintomáticos. Y luego que se afecta la mácula, la recuperación visual es bastante deficiente. Es importante en estos pacientes realizar cuando son niños muy pequeños, realizar revisión bajo sedación, ya que estas diálisis, como les comenté, pueden ser bilaterales y vienen asociadas a anomalías de la obra serrata en el ojo contralateral en un 15%. Y en algunos casos está descrito que se puede realizar una retinopexia profiláctica en el ojo contralateral para evitar la afectación macular y así tener una mejor agudeza visual posterior a las cirugías. Acá hay un cuadro donde se evidencian están resaltados los tres tipos de desprendimiento de retina regmatógeno y las características del globo ocular, como son el agujero retiniano, la diálisis y el desgarro gigante de la retina. El desgarro no tiene predisposición en sexo si es masculino o femenino, la diálisis es mayor en masculino que femenino y el agujero es más femenino que masculino. Generalmente la mácula está on, tanto en el agujero como en la diálisis, y en el desgarro está off. Y en el desgarro y en el agujero es más común en pacientes miopes, pero la diálisis en pacientes hipermétropes. En cuanto a los desprendimientos de retina regmatógenos asociados a anomalías del desarrollo, tenemos que el coloboma, que es la ausencia de tejido, de algún tejido en el globo ocular, los pacientes que presentan colobomas tienen un mayor riesgo a realizar desprendimientos de retina. Se presentan aproximadamente en un 0,5% de los desprendimientos de retina o de los daños retinianos en los pacientes pediátricos. El desprendimiento de retina regmatógeno en los pacientes que presentan coloboma coroideo viene dado por rupturas en la retina hipoplásica que se va a encontrar subyacente a el coloboma. La evaluación para el paciente y la evaluación y el diagnóstico para el paciente con coloboma y desprendimiento de retina puede ser difícil, debido a que los pacientes que presentan colobomas a nivel de retina generalmente pueden presentar colobomas a nivel del iris. Entonces esto va a ser va a dificultar la dilatación. Estos pacientes pueden presentar nistagmo, microoftalmos y catarata, lo que va a dificultar la visualización del fondo de ojo. A nivel ecográfico, se va a observar una membrana que se llama membrana intercalar que se extiende a través del coloboma y que puede simular un desprendimiento de retina. Es por eso que el médico examinador debe estar alerta y evaluar la movilidad de la retina en un examen dinámico antes de la cirugía, tanto por ecografía como por fondo de ojo.
Esta membrana intercalar va a estar formada por una parte de la retina hipoplástica con inversión y duplicación de las capas neuroblásticas que van a estar en las partes externas del margen del coloboma. Más sin embargo, esta membrana no es un desprendimiento de retina. Es importante resaltar que a nivel del coloboma está ausente de epitelio pigmentario de la retina y de las células de Müller. Cuando se producen rupturas de la retina o agujeros en la retina lejos del coloboma, el tratamiento puede ser un cerclaje convencional siempre y cuando la esclera esté lo suficiente, tenga una muy buena calidad o esté lo suficientemente sana y se pueda cerrar el agujero adecuadamente. Lo más habitual es que estas rupturas se encuentren cerca del coloboma o dentro del coloboma, y para la identificación de ellas es necesario un abordaje interno para poder realizar la cirugía o la solución de la misma. Estas roturas pueden ser múltiples, pueden ser difíciles de localizar y de tener diferentes tamaños y se pueden visualizar intraoperatoriamente con el test de proteínas de Schlieren durante el drenaje interno para poder tener mejor visualización de dónde están las rupturas a nivel de la retina. También es recomendado el uso del láser a nivel del área del coloboma y tener mucho cuidado si incluye el gas papilomacular para no deteriorar tanto la agudeza visual del paciente. Otra de las patologías son las fosas o fosetas del disco óptico y desprendimiento macular. Las fosetas del disco óptico son depresiones que ocurren a nivel del disco óptico y ellos están asociados con desprendimiento de retina macular seroso. Hasta en un 45% de los pacientes esta va a ser una de sus complicaciones. El vitro tiende a estar adherido en el polo posterior y en cuanto al tratamiento se puede combinar vitrectomía, fotocoagulación láser y colocación de gas para tener una probabilidad mayor de una mejora visual, pero existe un riesgo de morbilidad al momento de la cirugía. Ahora bien, los desprendimientos de retinas regmatógenos asociados a vitrorretinopatías hereditarias, los desprendimientos de retinas más comunes regmatógenos en niños están asociados a vitrorretinopatías hereditarias y estas a su vez las podemos clasificar en cuatro tipos. Las vitrorretinopatías con anomalías esqueléticas, con difusión retiniana progresiva, con vasculatura retiniana anormal y con cambios corneales. En cuanto a las vitrorretinopatías con anomalías esqueléticas, tenemos varios síndromes como el síndrome de Stickler, la displasia de Canitz, la displasia espondloepifisaria congénita, el síndrome de Knoblauch y el síndrome de Marfan. En cuanto los síndromes de Stickler forman un espectro de colagenopatías de tipo 2, 9 y 11 y estas van a incluir a la displasia de Canitz y a la displasia espondiloepifisaria congénita. La mayoría de los casos, hay varios tipos de síndrome de Stickler, la mayoría de los casos son tipo 1, que es una forma autosómica dominante, pero también se han descrito casos que son mutaciones de nuevo, es decir, pacientes que no tienen ningún tipo de antecedente familiar, así como también se han descrito casos en donde solo hay afectaciones oculares y no hay afectaciones sistémicas, lo cual va a ser un poco más difícil el diagnóstico del paciente. En cuanto al diagnóstico, se puede hacer mediante un análisis genético molecular, pidiéndole al paciente o solicitándole al paciente los test de colágeno o las pruebas clínicas de colágeno para saber si tiene afectación a nivel de los tipos de colágeno. Y también puede realizar mediante criterios mayores y menores por las formas clínicas del fenotipo. Dentro de los criterios mayores y menores, tenemos anomalías orofaciales, oculares, auditivas, esqueléticas, la historia familiar, los datos moleculares y otros como lo son el prolapso de la válvula mitral. Ellos tienen una puntuación, teniendo en cuenta que cuando se suma esta puntuación es mayor o igual a 5, el paciente se clasifica como un síndrome de Stickler. Los criterios mayores son el paladar hendido, la miopía magna congénita y catarata, los cambios retinianos como degeneración reticular, perforación o desgarros y hasta la tiz y la hipoacusia. Los demás son criterios menores.
En cuanto a las características clínicas oculares, los signos patognomónicos es un signo vítreo en el cual hay una anomalía congénita del desarrollo del vitrio, hay miopía y astigmatismo significativo. La variable autosómica recesiva es rara, algunos pacientes no tienen síntomas significativos y están asociados a cataratas congénitas, especialmente las cataratas lamelares. Otras de las características es el desprendimiento de retina, que tanto en Estados Unidos como en Europa representan un 50% de estos pacientes que tienen síndrome de Stickler van a tener desprendimiento de retina, con un riesgo genético del 70% del mismo, y con un intervalo de desprendimiento entre un ojo y otro de 4 años en el síndrome de Stickler tipo 1. El tipo 2 tiene un 40% de probabilidad de desprendimiento de retina y el tipo 3, que es no ocular, tiene mucho menor riesgo. En las malformaciones sistémicas, el paciente va a presentarse con paladar hendido, bien sea paladar duro, blando o ambos, difusión en las trompas de Eustaquio y deterioro del oído medio, anomalías cocleares, motivo por el cual va a presentar hipoacusia e hipermovilidad articular. La displasia de Cañes es un trastorno autosómico dominante que tiene mucha similitud con el síndrome de Stickler. También se presenta al nacer, pero con un acortamiento del tronco y extremidades. Hay megaloftalmos congénitos y hay un aplanamiento del puente nasal. Generalmente estos pacientes son miopes muy altos y el riesgo de desprendimiento de retina es del 70% y ellos también presentan malformaciones auditivas y presentan hipoacusia. La displasia espondilopepizora congénita también se va a presentar en el nacimiento con acortamiento de troncos, pero tiene menor acortamiento de las extremidades. Él es un trastorno autosómica dominante y va a ser por mutaciones negativas del gen de colágeno tipo 2. Presentan a nivel ocular anomalías congénitas del desarrollo vítreo, desprendimiento de retina, pérdida de audición y paladar hendido. El síndrome de Kono-Bloch es una vitreoretinopatía autosómica recesiva que se caracteriza por nistagmo, catarata, ectopia lentis, una miopía alta, atrofias periorretinianas y atrofias del epitelio pigmentario de la retina, en donde se van a observar la vasculatura coroidea muy prominente. Una de las características principales de esta patología es el encefalocele occipital congénito, el cual para poder detectarse se tiene que en muchos casos solicitar tomografía o resonancia magnética nuclear. El paciente también va a presentar pliegues palmares inusuales, hipoplasia unguial y caries dentales. En este tipo de patología hay un cambio en el sitio de empalme del gen homocigoto que va a codificar la cadena alfa del colágeno tipo 18. El síndrome de Marfan es una enfermedad o una colagenopatía autosómica dominante asociado con una arquitectura vitrea anormal. El paciente va a presentar atismatismo miope, megaloftalmo, córnea plana, iris hipoplásico, puede presentar glaucoma, catarata con subluxación de cristalino y desprendimiento de retina entre el 10 y el 50% de los pacientes afectados. Sistémicamente, el paciente se evidencia con un aumento desproporcional de la altura, al igual que unos largos extremidades y dedos desproporcionados, escoliosis, lordosis lumbar, laxitud articular, paladar apiñado, pero no hendido, es un paladar en arco. Hay deformidad de pecho, presentan pectum excavatum y en cuanto a las cardiopatías, presenta prolapso e insuficiencia mitral y su causa más común de fallecimiento es un aneurisma disecante de la aorta. Él se presenta por un trastorno de la fibrilina, que es un compuesto de alto peso molecular y de una glicoproteína, de las glicoproteínas extracelulares generan las mutaciones de la fibrilina. El gen del cromosoma 15FBN1 es la causa como tal del síndrome de Marfan y de por qué ellos presentan una ectopia lentis. En cuanto a las características oculares, estas miopías que presentan los pacientes con síndromes de Marfan son miopías del desarrollo. No se han descrito casos en donde se encuentren miopes altos con menores de 3 años que presenten síndrome de Marfan. Ellos pueden tener una mala dilatación por la estructura anómala del iris y esto combinado con la subluxación del cristalino más la esclera que es grande, es laxa y es débil, pueden hacer que la resolución quirúrgica del desprendimiento de retina no sea sencilla de abordar.
En cuanto a las vitorretinopatías asociadas con difusión retiniana progresiva, está la vitorretinopatía de Wagner y el síndrome de Goodman-Fabry, aumentando también la distrofia de cono S. La vitorretinopatía de Wagner es una enfermedad de herencia autosómica dominante que presenta miopías menores a 3 dioptrías. Característicamente a nivel oftalmológico se pueden observar cataratas corticales o subcapsulares posteriores. Ellos presentan una adaptación a la oscuridad inconstante, pueden presentar desprendimientos de retina, hay ausencia de la arquitectura vitrea normal porque hay una separación incompleta de la hialoides posterior y hay una banda circular que rodea 360 grados en la retina. En ella también por estas mismas bandas puede haber pérdida de la visión sin desprendimiento de retina y se presentan casos de atrofia cororetiniana. Características clínicas de este paciente en cuanto a la parte oftalmológica, ellos van a encontrarse o se van a observar pacientes con escotomas anulares que van a ir perdiendo la visión del centro hacia la periferia. El fenotipo o el nombre del estadio final de esta vitorretinopatía se denomina vitorretinopatía erosiva. A nivel del cristalino, como ya comenté, van a presentar opacidades corticales anteriores y posteriores y que van a progresar rápidamente, sobre todo en la cuarta década de vida. La cápsula anterior de estos pacientes es dura y elástica, lo que puede complicar el momento de realizar la cirugía de cataratas, la capsulorhexis. Estos pacientes presentan ángulos capas elevados que son indicativos de una fobia ectópica, presentan estrabismo, tienen un mal pronóstico visual y el 50% de ellos están asociados a desprendimientos de retina, que son combinaciones de traccionales con reumatógenos. El síndrome de Goodman-Fabry y distrofia de conos S. Las características clínicas es que hay una licuefacción en el nivel vítrea, presentan ceguera nocturna, hay una atrofia cororetiniana en el ecuador y se pueden aglomerar pigmentos, hay esquisis periférica y macular, presentan cataratas corticales y hay bastoncillos y disfunción del cono y ahí va a haber a nivel de la FRG una fuga vascular difusa. Este trastorno es autosómico recesivo y es causado por la mutación del gen NR2E3, que causa también el síndrome del cono S. El síndrome del cono S es la única enfermedad hereditaria retiniana que va a mostrar una ganancia en la función de los fotorreceptores. Todas las demás muestran pérdidas y ya va a mostrar una ganancia. Y los pacientes van a tener hipersensibilidad a la luz, sobre todo aquella que es de longitud de onda corta, es decir, la luz ultravioleta. En cuanto a las vitorretinopatías asociadas a alteraciones de la vasculatura retiniana, está la vitorretinopatía exudativa familiar y la vitrocoroidopatía autosómica dominante. La vitorretinopatía exudativa familiar es una detención prematura de la vasculatura retiniana o de la angiogénesis retiniana, lo cual va a generar una vascularización incompleta a nivel de la periferia de la retina. Es una patología de herencia autosómica dominante y a pesar de que no va a haber una buena vascularización retiniana, ella tiene y puede pasar en algunos casos de forma sintomática, puede presentar cambios secundarios o complicaciones como la no vascularización, el signo de copo de nieve, cambios vitroextraccionales, desprendimientos de retina reumatógenos y exudados retinianos. En ellos se van a observar membranas epirretinianas que pueden causar la disminución de la agudeza visual y generar una ectopia macular, lo que va a generar una mala visión en los niños. Y el pronóstico visual es variable dependiendo de la ubicación y el grado y lo grande de estas membranas epirretinianas. Por su parte, la vitrocoriodopatía autosómica dominante se caracteriza por cambios vítreos que puede ser con sinéresis del mismo con o sin cambios periféricos. Van a haber cambios pigmentarios a nivel de la retina ecuatorial con un límite discreto en la parte posterior. Hay una fuga vascular retiniana, puede presentarse con edema macular cistoide y está relacionada con la aparición de cataratas. Esta patología va a generar una banda periférica que se va a extender desde la hora cerrada hasta el ecuador en 360 grados de la retina.
Otras características de esta patología son opacidades puntiformes en la retina, atrofias coroideas. El electroretinograma va a estar normal, pero el electroculograma es anormal y puede presentar opacidades puntiformes en la retina. Las vitreoretinopatías asociadas a cambios corneales, encontramos dos: la degeneración vitreoretiniana en copo de nieve y la retinosquisis ligada al cromosoma X. En cuanto a la degeneración vitreoretiniana en copo de nieve, es una aparición o se caracteriza por la aparición de palidez en el disco óptico y córnea gutata. El vitrio tiene una apariencia fibrilar y es posible no encontrar de entrada los copos de nieve a nivel de la retina y que estos, luego de aparecer, no se eliminen de forma inmediata. La retinosquisis ligada al cromosoma X, a pesar de que ya comenté de esto en el seminario anterior, quería volverlo a tocar acá, ya que es una vitreoretinopatía que puede causar desprendimiento de retina. Tiene un 16% de los pacientes que la presentan, pueden causar desprendimiento de retina y son comunes en ellas las hemorragias, que es otra de las causas de pérdida visual. Y está también en ellos podemos encontrar quistes, hemorragias, como ya les comenté. Incluso va a ser una disminución de la agudeza visual porque esta va a encontrarse a nivel de la mácula y se puede complicar con los desprendimientos de retina por diferentes mecanismos. En cuanto a las consideraciones quirúrgicas en los desprendimientos de retina pediátricos, el objetivo principal de la cirugía en el desprendimiento de retina es lograr la mejor agudeza visual y los mejores resultados con el menor cantidad de números de cirugía posible y así disminuir los riesgos a los daños secundarios o colaterales que pueda tener el paciente. Los niños pueden desarrollar mucho más rápido las proliferaciones vitreoretinianas, mucho más que en los adultos, lo cual puede hacer que la cirugía sea fallida. Es muy importante la exploración bajo sedación, ya que nos va a permitir evaluar el tipo de desprendimiento de retina, si tiene agujeros, cuántos son, si hay diálisis, cuántas son, y si está en un solo ojo o también hay riesgos para el ojo contralateral y así poder realizar la profilaxis del mismo. ¿Cuándo realizar vitrectomía? El examen bajo sedación va a permitir ver tanto número como extensión y a su vez también va a permitir evaluar la posibilidad de hacer vitrectomías o solamente un cerclaje. Es importante saber que en los pacientes pediátricos muchas veces tienen que hacer cirugías combinadas debido a que los PBR pues, son muy agresivos y pueden causar daños irreversibles a nivel de la retina. Otra cosa muy importante de saber es que el perfluorocarbono tiene el reposicionamiento perioperatorio de la retina, pero él tiene mucha alta tasa de emulsificación y la uveitis es uno de sus principales factores de riesgos si queda perfluorocarbono a nivel de la cavidad vitrea. La bibliografía. Listo.